Oh, soy Edgar Markov, un tryhard de vampiros. De hecho, es un commander. Yo soy nuevo aquí, pero vale. Oh, ¿qué pasó, gente? ¿Cómo va eso? Aquí estamos en fin, vamos, en Dex Incession. Nah, es broma. Espero que estéis bien. Os voy a contar una cosa. Estaba el viernes con el Prezi y le comenté, oye, ¿no crees que debemos sacar un análisis de Innistrad remasterizada? Y él, sí, deberíamos sacarlo. Pero ¿te has dado cuenta que van a sacar el Edgar Markov? Y yo, ¿cuál de ellos? Y él, el que tú querías montarte, el vampiro ese super tryhard. Y yo, eso está caro, tío. No está caro. Ha bajado de precio. Ahora está a 40. Y yo, es mi momento. Es momento de montarme el mazo ese. ¿Por qué? Porque tengo casi todas las cartas de ese mazo, menos el Elgar Markov. Me negaba a pagar 80 euros. Y yo no voy a gastar tanto dinero en ello. Pero 40 sí me lo puedo pensar. Y claro, dije yo, pues voy a traerlo al canal ya que estoy. Un mazo de Edgar Markov de menos de 160 euros para que la gente lo vea. ¿Cómo lo voy a jugarlo? Yo, no obstante, haré una mención especial para los tryhards, que sé que me estás viendo y yo te quiero. Uh. Así que vamos con ello. Y aquí tenemos a nuestro comandante, Edgar Markov, el vampiro más tryhard de todo comando. Tiene eminencia, ya eso es de tryhard extremo. Siempre que castes otro hechizo de vampiro, si Edgar Markov está en tu zona de comandante o en el campo de batalla, creas un 1-1 vampiro. Tiene dañar primero, prisa, y siempre que Edgar Markov ataque, pones contadores +1/+1 sobre cada vampiro que tú controlas. Es que es brutalísimo esta carta. Guapísimo este mazo, guapísimo. Me encanta este mazo. Y ahora vamos a explicar cómo he montado el mazo. Y empezamos con la parte de chute al máximo. Tenemos esta carta que dice, elige un tipo de criatura, +1/+1 al tipo elegido y encima te agrega mana. El Drazi Monument. Las criaturas que tú controlas tienen +1/+1, volar e indestructible. Y al comienzo del paso de tu mantenimiento, al comienzo de tu mantenimiento, sacrifica una criatura. Si no lo haces, sacrifica al colega este. Pero bueno, como siempre vas a tener criaturas casi siempre, viene de locos. Esta carta es buenísima. Encima se transforma, así que los otros vampiros que tú controlas +1/+1. Y cuando muera, lo regresas transformado en un artefacto. Que dice, al comienzo de tu mantenimiento sacas un 1-1 con vínculo vital y le pones un contador de Bloodline. Y cuando llega a 3, lo remueves y se convierte otra vez en Edgar. O sea que se autorrecicla esta carta. Es de locos. Radiant Destiny tiene ascensión, elige un tipo de criatura y tiene +1/+1. Y si tienes la bendición de la ciudad, encima tiene vigilancia. Esta carta que dice, siempre que esta carta u otra criatura muera, pone un contador +1/+1 sobre cada vampiro que tú controlas. Dice siempre que otra criatura muera, o sea que incluso puede ser del oponente. Esta carta es una bestialidad. Drana vuela, daño primero, y siempre que Drana haga daño de combate a un jugador, pon un contador +1/+1 sobre cada criatura que haya atacado. Está de locos. Esta carta, vínculo vital, pagas 2, sacrifica una criatura y pones un contador +1/+1 sobre cada vampiro que tú controles. Y como ya con Edgar Markov al castear sacas un vampiro, tú tranquilamente vas a tener el contador +1/+1 en el siguiente turno o en el mismo turno. Así que es una maravilla. Es que este mazo es una puta maravilla. Esta carta vuela cuando entra en juego, destruye una criatura objetivo y dice, siempre que una criatura de un oponente controle muera, exílela y le pones un control +1/+1 sobre cada vampiro que tú controlas. Que es una locura. Esta carta, eliges un tipo de criatura, +1/+1 a ese tipo y sacrificas una criatura de ese tipo indestructible a una criatura. Está maravilloso. Esta carta, los otros vampiros que tú controles +1/+1, Sorin, básicamente, cuando entra en juego, puedes hacer tranquilamente el -2, pones emblema, te llevas un emblema que da +1/+0 a todas tus criaturas, o sea que está de loco. O puedes usar el 1, que es crear un 1-1 vampiro. Es muy difícil que llegues a 6, la verdad, si te soy sincero. No te van a dejar. El banner este, +1/+1, y siempre que gastes un hechizo de criatura del tipo elegido, robas una carta. Esta carta
los otros vampiros que tú controlas +1/+1 y convocar. Y también tiene Madness, o sea que es buenísimo, buenísimo. Esta carta, esto es una locura, tío. Normal que valga lo que valga. Siempre que una criatura que tú controlas entra al campo de batalla, hace un punto de daño a cada oponente. Está de locos. Esta carta, siempre que un vampiro que tú controles haga daño de combate a un jugador, controla +1/+1 sobre él. Esta carta daña primero, +1/+1 a tus otros vampiros y tienen dañar primero. Y aquí terminamos con la parte de chute al máximo. Y ahora, en la parte de fichitas, tenemos a Clavileño, que dice: siempre que ataques, el vampiro atacante que no sea demonio se convierte en un demonio además de sus otros tipos. Y gana, siempre que esta criatura muera, roba una carta y te creas un 4/3 vampiro demonio volador. Está brutal. Mavrenfane, cuando tú ataques con uno o más vampiros que tú controles, creas un 1/1 vampiro, también con Lightning. El Ender, siempre que otra criatura muera, pones un contador +1/+1 sobre ella. Cuando muera, sacas fichas igual a los contadores que tenía. El Barón Bertram, siempre que uno más toques entra al campo de batalla bajo tu control, te creas un 1/1 con Lifelink. Solo se te crea una vez y encima puedes robar cartas sacrificando otra criatura o un artefacto. Ahora vamos con la parte de chupar y quitar vidas. Tenemos el trono del dios faraón, que dice: al comienzo de tu paso final, cada oponente pierde vidas igual al número de criaturas que estén giradas bajo tu control. Esto es masacre pura. Esta carta que dice: siempre que ataque, cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida. Tenemos esta carta que dice: siempre que esta criatura u otra criatura que tú controles muera, el oponente objetivo pierde una vida y tú ganas una vida. Tenemos el Blood Artist: siempre que esta criatura u otra criatura que muera, el jugador objetivo pierde una vida y tú ganas una vida. Tenemos esta que dice: hasta tu siguiente turno, las criaturas que tú controlas tienen +1/+0 y vínculo vital. -2, sacas un vampirito, perdón. Y el -6 no creo que vaya a llegar, te van a tupir antes. Pero si llega, es el putísimo. Al comienzo del movimiento de cada oponente, ese jugador se convierte en una criatura. Total. Esta carta es que es demasiado loca. Dice: siempre que un vampiro que tú controles ataque, cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida. Y si tú atacas con 10 vampiros, cada oponente pierde 10 vidas y tú ganas 10 vidas. Es que es una locura. Cruel Celebrant: siempre que esta carta u otra carta o Planeswalker que tú controles muera, cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida. Esta carta que tiene volar, ascensión, y dice: al comienzo de tu mantenimiento, muestras el top de tu biblioteca y lo añadas a mano. Cada oponente pierde X vidas y tú ganas X vidas igual al coste de la carta. Esto es siempre y cuando tengas la ascensión de el Ascent, que lo vas a tener segurísimo. El Malekith dice: vuela, protección contra blanco, cuando entra en juego, cada oponente pierde vidas igual al número de vampiros que tú controles. Y tú ganas vidas igual a la cantidad de vidas perdidas de esta manera. Es que esto es una locura. Eutrosori: siempre que sea tu turno, las criaturas de Planeswalker que tú controlas tienen lifelink. Básicamente por eso, no por otra cosa. También porque puedes regresar un vampiro. El Conquistador cuando ataca, cada oponente pierde una vida. Y con esto terminamos con la parte de chupar y quitar vidas al oponente. Ahora, en la parte de robar cartas y filtrar mazo, tenemos este vampiro que dice: cuando esta criatura ataque, tú puedes sacrificar otra criatura. Si lo haces, robas una carta y no puedes ser bloqueado este turno. El campeón, cuando entra en juego, robas X cartas y pierdes X vidas igual a un vampiro que tú controles. Da igual porque tú vas a recuperar vida. Visceracir: sacrificas una criatura, adivina uno. Esta carta vuela siempre que uno o más criaturas con fuerza de 2 o menos entra al campo de batalla bajo tu control, roba una carta. Esta carta sacrifica una criatura, robas 2 cartas y te quedas un tesoro. Esta carta, como vas a estar sacando fichas por un tubo, básicamente lo que vas a hacer es robar cartas. Cada turno que empiezas tú vas a robar una carta. Esta carta, cuando entra en juego, buscas cualquier vampiro y lo pones en el top. Está maravilloso. Y siempre que otro vampiro entre en el campo de batalla bajo tu control, le das +1/+1 hasta el final del turno a otro vampiro. Y con esto terminamos con la parte de robar cartas y filtrar el mazo. Ahora, en la parte de reducir costes, tenemos un encantamiento de Duxmore que dice: los hechizos de criaturas que tú castees tienen convocar. Convocar es gira criaturas y te reduce el coste. Y si desbloqueas la otra habitación, endereza cada criatura que tú controlas en cada mantenimiento de los oponentes, o sea, de todos los jugadores. El cuerno del heraldo, eliges vampiro, te cuesta uno menos, castear hechizos de ahí y al comienzo de tu mantenimiento miras el top. Si es un vampiro, a tu mano y luego después robas la carta. Y el Ursa's Incubator, eliges vampiro y te cuesta 2 menos castear los vampiros. Simple. Ahora, en
en la parte de los barremesas tenemos Acto Blasfemo, 13 puntos de daño a cada criatura. Ultimátum Ruinoso, destruye todos los permanentes que no sean tierra de los oponentes. Damn es como Damnation, pero de otra manera, destruye la criatura objetivo y no puede ser regenerada, pero si haces Overlord, destruye todas las criaturas y no puede ser regenerada. Toxic Deluxe, tienes que pagar vidas para castearlo y -X a todas las criaturas. Esta carta, eliges dos, o destruir todos los artefactos, destruir todos los encantamientos, o destruir las criaturas de coste de 3 o menos, o de 4 o más. Esta carta siempre tiene que estar. Siempre que llevas blanco, tiene que estar el Farewell, porque es el mejor barremesas que he visto hasta la fecha. Eliges uno o más, exilia todos los artefactos, todas las criaturas, todos los encantamientos y todos los cementerios, y encima eliges. Y con esto terminamos con la parte de los barremesas. Ahora, en la parte de tocar los cojones, tenemos este instantáneo que exilia un permanente que no sea tierra y tú pierdes 3 vidas. Esta carta exilia la criatura objetivo y su controlador gana vidas igual a su fuerza. Esta carta destruye la criatura o encantamiento objetivo y pierde vidas igual al coste. Esta carta vuela y siempre que ella o otra criatura que tú controles muera, cada oponente sacrifica una criatura. Back to Exile, exilas la criatura objetivo y su controlador busca una tierra. Anowald, al comienzo de tu mantenimiento, cada jugador sacrifica una criatura que no sea vampiro. Y con esto terminamos con la parte de tocar los cojones. Y ahora, en la parte de protecciones de chill, tenemos este instantáneo que es buenísimo. Si tú controlas al comandante, encima te sale gratis. Todas tus criaturas son indestructibles. Esta carta, Prisa, Velo, equipar de 0. Esta carta, Prisa, Hexproof. Y esta carta también, que es buenísima, básicamente por dar indestructible a todos tus permanentes. Y con esto terminamos con la parte de protecciones de chill. Luego, en cartas no mencionadas pero interesantes, esta carta que tiene vínculo vital y antimaleficio contra instantáneos. Mientras tú tengas más vida, va 1/1, o sea que si tu vida empezamos en 40 en Commander, pues si tienes 41 es una 5/5, pero si tú tienes 50 es una 10/10. Esta carta, al comienzo de tu paso final, si un jugador ha pedido 4 más vidas este turno, pones un contador +1/+1 sobre esta carta. Esta carta es que es buenísima. Es una 1/1, toque mortal, vínculo vital. Ahí, para tocar los cojones. Olivia, vuela, prisa, siempre con Olivia. Ataque, regresa una criatura del cementerio al juego, tapeado y atacando. Y con esto terminamos con la parte de cartas interesantes, pero no mencionadas. En la parte de piedras de maná, tenemos Arcane Signet, Sol Ring, el talismán otro talismán y otro talismán. Simple. Da igual que te hagas un punto de daño. A fin de cuentas, tú vas a recuperar vida. Es un mazo de vampiro. Y como sabemos, los vampiros son como son. Y ahora vamos con las tierras útiles. Mención rápida. Command Tower, Exotic, Evolving, Secluded, Shattered y Path of Ancestry. Esta imprescindible, porque siempre que castees un hechizo que comparta el mismo tipo de criatura, o sea vampiro, es Cry 1. De locos. Bueno, gente, ¿qué os ha parecido el mazo? Menos de 160 pavos, está a 156,80. Pero, como os prometí, hay que hacer la mención especial a los tryhards, así que vamos con ello. Y aquí, en mención especial a los tryhards, tenemos Teferi Protection. Hasta tu siguiente turno, tu total de vidas no puede cambiar, ganas protección contra todo, y todos los permanentes tuyos salen de pase. Esta carta, cuando uno o más toques que tú controles entran en juego, robas una carta. Nivel 2, creas un token que es una copia. Nivel 2, creas un token que es una copia de otro token. Nivel 3, +2/+2 para los tokens. Esta carta está muy buena, hasta me veo tentado en pillar. Los otros vampiros que tú controles, +1/+1. Tapeas 5 vampiros, ganas el control de otra criatura y se convierte en un vampiro. El combo, obviamente hay que mencionar el combo. Sanguine Bond, siempre que tú ganes vida, el oponente objetivo pierde esa misma cantidad de vida. Sangre Exquisita, siempre que un oponente pierda vida, tú ganas esa misma cantidad de vidas. Y ya tienes el combo. También tenemos a Vito, que dice, siempre que gane vida, el oponente objetivo pierde esa misma cantidad de vidas. Escudo de armas, cada criatura tiene +1/+1 por cada otra criatura que comparta el mismo tipo. O sea, tiene vampiros, +10/+10. Tierras Tryhards. Esta carta, siempre que una criatura que tú controles entra al campo de batalla bajo tu control, pone un contador +1/+1 sobre cada otra criatura. El dictado de Erebos tiene destello. Cuando una criatura que tú controles muera, cada oponente sacrifica una criatura. Acromas Will, volar, vigilancia, dañar 2 veces, vínculo vital, indestructible y protección contra todos los colores. Finisher, puro y duro. Bloodletter, vuela. Si un oponente fuera a perder vida durante tu turno, pierde el doble. El trono. Es ver esta carta mientras demasiados recuerdos. Eliges un tipo de criatura y salta 2 veces. Los triggers. Caverna de almas. Elige
eliges vampiro, casteas un hechizo usando esta tierra, no se puede counterear. El Sorin, básicamente sacas el Sorin, usas el -3, pones en juego un vampiro automáticamente de tu mano. Esta carta vuela, guard, sacrifica una criatura, siempre que una criatura muera, cada oponente pierde 2 vidas y tú ganas 2 vidas. Bueno gente, lo habéis visto para vosotros, tryhards. 320 pavos, solo eso, solo lo que he mostrado. Pero el que puede, puede. Así que para adelante. Bueno, espero que os haya gustado este mazo. Suscribiros al canal, darle a me gusta, compartir. Tenemos un proyecto, Express y yo, de traer partidas en directo. Ya lo estamos anunciando. Para que ya el año que viene tengamos todo esto y capaz si veréis ese mazo en persona, jodiendo a todo el mundo. Sí. Así que gente, hasta luego Mari Carmen.